Muy buenos días o muy buenas tardes a todos, dependiendo de la hora en la que estéis viendo este webinar. Mi nombre es Marina Guareles, soy la responsable del área de educación internacional aquí en Neolink Education y hoy os voy a contar en qué consiste el programa de año escolar en Estados Unidos con el visado F1. Así que allá vamos. Bueno, en primer lugar, yo siempre digo que un año escolar es el mejor regalo que les podemos hacer a nuestros hijos, ¿no? Yo tuve la suerte de poder hacer un programa de estas características cuando era jovencita en Francia. Y siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que mi hija no tiene todavía ni 3 años, que cuando nació le hicimos una cuenta bancaria para ir metiéndole una paga cada mes, ¿no? Y que cuando tuviera la edad la pudiéramos mandar a hacer un programa de estas características, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que pues tanto las personas que hemos vivido esta experiencia como nuestros estudiantes, pues es el mejor regalo que les podemos, coincidimos todos en que un año escolar en el extranjero es el mejor regalo que nos pueden hacer nuestros padres, ¿no? Al final la educación es un legado y es lo que vamos a poder dejarles a ellos, ¿no? Para que crezcan, se desarrollen y bueno, y sean pues unos profesionales de éxito en el día de mañana, ¿no? Que todo empieza aquí. Pero mejor que os cuente yo mi experiencia, yo creo que lo mejor es que entréis a nuestro Instagram y también a nuestra cuenta de TikTok, ¿vale? Y veáis in situ las experiencias que están compartiendo los estudiantes que están realizando ahora mismo un programa de año escolar en el extranjero. Hay muchos estudiantes que lo están realizando en Estados Unidos y que están compartiendo stories, no solo este año, sino el año pasado también. Así que os invito a que entréis a nuestro Instagram y veáis un poco todo lo que los estudiantes pues están contando y lo que están transmitiendo en redes, ¿no? Por nuestra parte, deciros que lo que intentamos hacer es, o lo que hemos intentado hacer es diseñar un programa único que está basado en nuestras experiencias personales y profesionales, ¿vale? Todo el equipo del área de educación internacional, pues tenemos un background educativo, o sea, venimos muchos del ámbito docente, todos hemos experimentado vivencias internacionales, es decir, que hemos realizado programas de este tipo, hemos vivido en el extranjero, nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo a este sector. Tenemos ya Neolink aquí pone 20 años de experiencia, pero la realidad es que tenemos más de 25 años de experiencia en el sector y es cierto que muchos somos madres y padres y tenemos un poco esa inquietud, ¿no? de que nuestros hijos también pues, sigan nuestros pasos y hagan este tipo de programas. Entonces, bueno, a lo que nos ocupa hoy. Programa en Estados Unidos. Como la mayoría sabréis, en Estados Unidos hay dos tipos de visados o dos tipos de programas, ¿no? Uno es el famosísimo programa J1, que está subvencionado o becado por el gobierno estadounidense y que es un programa muy especial ya que no podemos elegir absolutamente nada. Es decir, es donde nos toque, ¿vale? Sin embargo, en contraposición a este, tenemos al programa F1, que es del que vamos a hablar hoy, que es un programa súper flexible que nos permite elegir el high school en el que queremos estudiar y por lo tanto al elegir el high school estamos eligiendo también la zona en la que queremos realizar nuestro programa, el estado de Estados Unidos, por así decirlo, ¿vale? Estamos eligiendo nuestro destino. Es un programa que nos permite volver a casa por Navidad, a diferencia del J1, que no nos permite regresar. En el visado F1 sí que lo podemos hacer, aunque es cierto que en muchos casos son las familias de los estudiantes quienes van a pasar las Navidades con ellos a Estados Unidos, ¿vale? Esto es algo que tampoco podría suceder en el programa J1 porque, como os decía, pues no, es un programa muy estricto que no permite, solo nos permite una entrada y una salida y tampoco permite visitas hasta bien entrado el año, ¿vale? Entonces, todo eso, pues todos esos aspectos pues, que son más restrictivos o más negativos, no los vamos a encontrar en el programa F1. Por eso decimos que es un programa súper flexible. En este caso, bueno, en todos nuestros programas tenemos dos modalidades, ¿vale? La modalidad del todo incluido y la modalidad del do it yourself. ¿Qué incluye nuestro paquete todo incluido? Pues aquí un poco lo que queremos hacer es
que sea lo más fácil posible, ¿no? Este es el que elegiría yo, es decir, no tener que pensar que me lo den todo hecho, que solo tenga que pensar en hacer la maleta antes de ir, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Pues que incluye los vuelos inicial y final, así como los traslados. En el caso de las orientaciones en Nueva York, que suele haber antes del programa, sí que incluiríamos el acompañamiento en esos vuelos, ¿vale? Pero ¿qué sucede? Que con el COVID estas orientaciones ahora mismo no están activas. Entonces, este aspecto, pues este año no lo podemos tener en cuenta. La gestión de la solicitud de la cita para el visado en la embajada, ¿vale? La tasa de intercambio y la tasa de visado, la tramitación de la convalidación de estudios, es decir, pues la traducción jurada de las notas y todo el trámite de convalidación que se hace con el ministerio. Aquí hay una cosa que nosotros de la que nosotros no podemos ocupar y que es responsabilidad del estudiante, ¿vale? Que es que una vez ellos terminan las clases y reciben sus notas, tienen que llevar esas notas a un notario para que les ponga la apostilla de la Haya. Esto es algo que tiene que hacer el estudiante, lo puede hacer de forma autónoma en Estados Unidos y el coste sería unos 80-90 dólares, o le puede pedir al sponsor que le ayude y que lo haga por él. En ese caso los sponsors suelen cobrar unos 250 euros. ¿Vale? Este sería el único coste que no está incluido porque nosotros no podemos interferir en ese proceso. No podemos intervenir, lo tiene que hacer el estudiante o en su defecto el sponsor, que es quien tiene que ir a un notario en Estados Unidos para hacer esto, pero el resto de cosas, como es la traducción jurada, la tasa que hay que pagar en el banco, la tramitación para hacer todo con el ministerio, eso sí que estaría incluido, ¿vale? El programa de orientación y preparación para la experiencia, que luego os detallaré en qué consiste. El material didáctico que sea necesario para el correcto funcionamiento y seguimiento de las asignaturas, el programa mentoring, que es básicamente nuestra forma de trabajar, y un curso online de inglés de 85 horas, lo tenemos disponible en 3 niveles, pues para ayudar a los estudiantes a prepararse mejor para esta experiencia. Si lo quieren hacer de forma previa, si lo quieren hacer mientras están allí, pues también les va a ayudar a prepararse para una certificación oficial. ¿Cuál sería el programa Do It Yourself? Pues yo me lo guiso, yo me lo como, y este sería el que elegiría mi marido. Es decir, a mí dame un básico que yo elijo si quiero extras o no quiero extras, o si me lo miro por mi cuenta, ¿vale? Esto es un poco, cada familia es un mundo, y ya os digo, yo soy más partidaria del todo incluido y me olvido y solo tengo que preparar la maleta, y este sería el de mi marido, decir, no, pues a mí no me incluyas el vuelo, no me incluyas tal, que me gusta organizármelo por mi cuenta, ¿no? Entonces, bueno, 2 opciones, 2 modalidades, para que las tengáis en cuenta. Con respecto al programa F1, bueno, pues nosotros tenemos este programa desde 19.995 euros en la modalidad todo incluido, ¿vale? Es decir, que sería más económico si eligiéramos la modalidad Do It Yourself. Como decíamos, es un programa que tiene un mundo de posibilidades, ya que podemos elegir el centro escolar en el que vamos a realizar este programa, y por tanto estaríamos eligiendo también nuestro destino, ¿vale? ¿Qué tipos de centros hay? Hay centros públicos, centros privados, hay internados, hay high schools pues, de élite, por así decirlo, ¿no? Que estarían en el top ranking de institutos de Estados Unidos. Y bueno, pues el precio va a variar en función del centro que escojamos, ¿vale? En este sentido, lo que nosotros hacemos es proporcionaros unos pequeños dosieres de algunos centros con los que trabajamos, especialmente pues, en función del presupuesto o de las características o particularidades o necesidades del estudiante, y os pedimos que elijáis una serie de 3 high schools pues para tenerlos en orden de preferencia, ¿vale? ¿Esto por qué se hace? Porque las plazas son muy, muy limitadas. Las plazas para estudiantes internacionales son extremadamente limitadas, cada vez más, y con los problemas que ha habido en los últimos años con el visado J1, pues que se han reducido las plazas, y que a raíz de la pandemia pues ha habido allí como una especie de embudo o cuello con estudiantes de años anteriores que no pudieron ir y que se pasaban a las ediciones posteriores, pues bueno, eso ha hecho que el programa F1 pues cobre más protagonismo, ¿no? Y que realmente pues nos planteemos más el realizar este tipo de programa frente a un J1. Entonces, bueno, como os decía, las plazas son muy limitadas y el proceso es muy largo, ¿vale? Luego os contaré mejor en qué consiste el proceso, qué fases hay que atravesar y un poco qué es lo que podemos esperar, ¿vale? Pero que lo tengáis en cuenta. Entonces, nosotros pediremos que hagáis una selección de 3 centros escolares donde vamos a empezar la tramitación de la plaza, los papeles que tengamos que rellenar, etcétera, etcétera, ¿vale? Con respecto a los requisitos de participación, en el F1 son muchísimo más flexibles que en el J1, ¿vale? Aceptan estudiantes entre 14 y 19 años, el nivel de inglés
no necesariamente ha de ser tan alto como en el J1. En el J1 tenemos que tener un B2 bastante asentado, especialmente con los últimos requisitos que pusieron. En este caso son mucho más flexibles, ¿vale? Es cierto que realizaremos el test ELTIS, pero no se nos va a pedir tanto nivel como en el programa J1, son más flexibles, como os decía. El expediente académico, pues no tiene que ser un expediente académico tan brillante como en el J1, que en el J1 no se nos permite tener pues un aprobado, un bien, incluso alguna asignatura suspensa, que tiene que ser un expediente académico pues adecuado, correcto, pero no brillante, ¿vale? Se puede, o sea, si hemos repetido curso en España, eso no nos impide poder hacer este programa, ¿vale? A diferencia que sucede con el programa J1, se puede realizar más de un año, es decir, podemos realizar un curso escolar con el visado F1 en más de una ocasión. Algo que les gusta mucho a las familias es que se puede regresar a casa por Navidad, como os decíamos, y también los estudiantes pueden recibir en Navidad visitas de sus familiares, algo que de nuevo no sucede con el otro programa, ¿vale? Digamos que estas son un poco las características del programa F1, que sí, es más caro porque no está subvencionado por el gobierno americano como lo está el otro, pero es cierto que bueno, que tiene una serie de ventajas pues que son innegables, ¿no? En ese sentido. Y la verdad es que el programa F1 cada vez funciona mejor, los estudiantes que tenemos realizando este tipo de programa están encantados y la verdad es que funciona muy bien. Aunque las familias no sean voluntarias como en el J1, porque en el programa J1 es verdad que es más económico porque las familias son voluntarias, no reciben una contraprestación económica por tener a los estudiantes, sino que reciben una serie de beneficios fiscales, por así decirlo. En el programa F1 sí que reciben una compensación económica, pero aquí también tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que las familias realmente quieren acoger a un estudiante, porque la responsabilidad que es tener a un alumno durante todo el año fuera de casa no la asume cualquiera, ¿vale? Y son familias que, como os digo, es que les encanta tener estudiantes internacionales en casa, les encanta compartir su cultura y sus costumbres y un poco pues hay que valer, ¿no? También para eso. Otro programa que tenemos, y las plazas sí que son súper mega hiper limitadas, y de hecho pues estamos ya en las últimas, este año 2022, es el programa F1 No Choice, ¿vale? Es un programa bastante especial y es que es un visado F1, pero con unas particularidades que se parecen un poco, no mucho, al del J1, ¿vale? Y es que no podemos elegir. Sí que es cierto que hay una lista de 10 colegios y de esos 10 colegios nos puede tocar cualquiera. Obviamente vamos a saber dónde están esos colegios, en qué estado, en qué zona, etcétera, etcétera. Entonces, aunque no podamos elegir, sí que sabemos más o menos dónde podemos realizar ese programa, ¿no? Sabemos que hay 10 posibilidades. Es un F1 un poquito más barato, pues por esta particularidad y porque lo que ha sucedido aquí es que los colegios que participan en esa lista de 10 high schools, ¿vale? Han subvencionado una parte para hacer este programa más asequible y más económico para los estudiantes internacionales. Entonces, bueno, el programa en la modalidad todo incluido sale por 18.995 euros y la verdad es que, como os digo, es un programa que funciona muy bien. Es un F1, pero la única particularidad es que en vez de elegir el centro, pues nos puede tocar uno de un listado de 10, ¿vale? Y como os digo, es más económico porque son esos propios colegios los que han tratado de subvencionar en parte el coste del programa. Pasamos ahora a nuestra forma de trabajar, nuestro programa mentoring. Básicamente esto quiere decir cómo trabajamos, qué hacemos nosotros con los estudiantes y con sus familias, ¿vale? Nos gusta decir que vamos de la mano durante toda su aventura. En primer lugar, somos un poco pesados porque nos preocupamos mucho por conocer al estudiante y a sus padres, ¿no? Básicamente, como yo les digo aquí en el equipo, es que sometemos a los estudiantes y a sus familias a un tercer grado. Necesitamos averiguar cuáles son los intereses del estudiante, los objetivos, las expectativas. Os vamos a hacer muchas preguntas para un poco poder asesoraros mejor y ver en qué centro o en qué estado dentro de las posibilidades que tenemos en el programa F1 pues encajaría mejor el estudiante, ¿no? Después evaluamos la idoneidad del programa para el candidato, es decir, evaluamos si este programa, el año escolar en modalidad F1 para el estudiante es adecuado o no. Muchas veces vemos que a lo mejor el estudiante pues, no tiene la madurez suficiente como para irse un año o que le da miedo y sugerimos a lo mejor irse un trimestre
con la posibilidad de que luego pueda ampliar si lo desea, ¿no? Pero a lo mejor una estancia más inferior, o a lo mejor en esta entrevista vemos que el estudiante no está preparado para vivir esta experiencia en Estados Unidos y a lo mejor le recomendamos pues que pruebe primero, ¿no? Haciendo un trimestre o un programa similar o más cortito en Irlanda, ¿vale? Es decir, nosotros lo que queremos es que el programa funcione, o sea, que el programa y el candidato sean un match, que funcione. Porque lo que no queremos es que nuestros alumnos sufran. Entonces preferimos ser sinceros y, oye, pues si no vemos al estudiante preparado, os lo vamos a decir, y si creemos que va a ser más adecuado que el estudiante realice otro tipo de programa, pues también os lo vamos a decir, ¿vale? Sí que es verdad que en ese sentido muchas veces podemos perder clientes, pero luego nos han dicho, jo, qué razón teníais, mi hijo lo está pasando fatal, ¿no? Y ojalá os hubiera hecho caso, que es una de las cosas que jolín, dices, si es que nos preocupamos, que realmente son como nuestros niños, ¿no? Yo siempre digo, yo no tengo una hija, yo tengo pues todos los que están por el mundo que tenemos en Canadá, en Estados Unidos, en Irlanda o en Inglaterra. Otra de las cosas que hacemos, y esto también es un poco por nuestro perfil o ese background que tenemos docente y de la enseñanza, es que evaluamos el nivel de idioma del estudiante, ¿vale? Tanto con una prueba online como durante la entrevista de idoneidad hacemos parte de la entrevista en inglés. Entonces, bueno, en base a eso le recomendamos al estudiante, pues, si tiene que mejorar el inglés de cara a irse o a qué puede aspirar una vez que está lleno, decir, pues es que tienes un B2, yo creo que podrías volver con un C1, vamos a ver qué podemos hacer para ayudarte a que lo consigas, ¿no? Entonces hacemos esa labor de asesoramiento a nivel de inglés. Luego también hemos preparado un programa continuo de preparación para la experiencia, que es algo que está funcionando súper bien y que ayuda muchísimo a los estudiantes. Es un programa online en el cual, pues bueno, mediante unos vídeos y unos ejercicios y demás, vamos trabajando distintos aspectos que son fundamentales pues para aterrizar mejor en nuestra cultura de destino, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuestiones como el choque cultural, cuáles son las etapas, cuáles son las fases, cómo lo vamos a reconocer, qué herramientas podemos usar o que tenemos a nuestra disposición para poder hacer frente a eso que nos está pasando, cuáles son las normas del programa en destino, qué cosas tenemos que tener en cuenta, qué esperar, cómo tenemos que hacer ese manejo de expectativas, etcétera, etcétera. La verdad es que desde que hemos empezado hace 3 años a implementar este programa previo, los resultados están siendo buenísimos y las incidencias de las primeras semanas se han reducido un montón, ¿vale? Es decir, que una preparación previa es muy importante para poder tener éxito, especialmente en esas primeras semanas que son las que son un poquito más complejas a veces. Realizamos un programa de tutorías durante todo el curso para asegurarnos de que pues, la aventura del estudiante es todo un éxito, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Vuestros asesores personales os concertarán, ¿no? Os dirán bueno, que tenéis que participar en una serie de tutorías, ¿no? Se han establecido un mínimo de 6, pero en el caso de ser necesario, pues se harán más, ¿vale? Estas tutorías suelen coincidir con momentos clave, como al primer mes de estar allí, o justo antes de la primera evaluación, o justo después de la primera evaluación, después en las siguientes notas, para Navidad, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie hay un calendario pactado, digamos, en esos hitos o esos momentos que son importantes donde se van a realizar esas 6 tutorías. Como digo, es un mínimo. Si el estudiante y la familia necesitáis que se hagan más tutorías, haremos más tutorías, ¿vale? Se os enviarán también periódicamente informes de progreso y luego otra de las cuestiones que está funcionando muy bien son los grupos de WhatsApp que hemos creado en el que estaréis pues, el estudiante, los padres y vuestro asesor personal, ¿vale? Es verdad que es un teléfono pues, que está activo para cualquier comunicación de estas, pues, como el tema de las tutorías o comunicaciones así relevantes o cuestiones urgentes que queráis comentar, ¿vale? Está abierto pues, durante el horario laboral, fuera del horario laboral seguís teniendo el teléfono de emergencias, ¿vale? Pero bueno, es una forma de tener un trato más cercano con vuestro asesor personal. Además, una cosa que también nos gusta decir es que los estudiantes viajarán seguros, ¿no? Viajan con un seguro bastante completo, ¿vale? Un seguro médico bastante completo y sí que es cierto bueno, que estamos muy pendientes de ellos durante toda su estancia, ¿vale?
También hacemos fácil lo difícil, es decir, nos ocupamos en el programa todo incluido de toda la gestión de la tramitación del visado y de las convalidaciones, que estos son, bueno, los aspectos burocráticos que a veces pues, son bastante complejos, nos ocupamos de ellos para haceros la vida más fácil, ¿vale? La convalidación de estudios, además la hacemos... trabajamos con una empresa especializada, que es la empresa CES Numen, que se encuentra en Madrid, y la verdad es que tenemos la combinación perfecta pues, para hacer que este tema de las convalidaciones sea lo más ágil posible y un poco lo más fácil para todos vosotros, ¿no? Con respecto al programa continuo de orientación y preparación para la experiencia, es el que os comentaba antes, pues es un programa online, ¿vale? Se basa en el formato de webinars que se complementa con una serie de actividades. Y como os decía, se trabajan cuestiones que son muy importantes para afrontar con éxito, sobre todo esos primeros días, ese primer aterrizaje en el país de destino, ¿vale? Pues como las etapas del choque cultural, las particularidades del sistema educativo en destino, cultura, costumbres, normas y usos, etcétera, etcétera. Además, este programa se complementa perfectamente con la jornada de orientación presencial que solemos hacer en Madrid, ¿vale? Es cierto que en los últimos años, debido al COVID, la hemos hecho online, pero bueno, la idea es que pronto se recupere la normalidad en todo y podamos volver también a estas reuniones presenciales, ¿vale? Sí que es cierto que la solemos hacer coincidir más o menos cuando solicitamos la cita en las embajadas para los estudiantes, ¿vale? Normalmente lo que tratamos de hacer es agrupar las citas de las embajadas de los estudiantes para que puedan ir todos a la vez y enviamos un monitor para que les acompañe. Entonces, más o menos coincidiendo con esas fechas, tratamos de hacer la orientación presencial en Madrid. Espero que la podamos volver a hacer este año, si no la tendremos que hacer online. Pero bueno, el acompañamiento a la embajada sí que se seguirá haciendo porque lo hemos estado haciendo en los años con COVID. ¿Vale? Algunas de las razones por elegirnos, pues bueno, yo creo que básicamente os las he resumido antes, ¿no? Que es un poco nuestra forma de trabajar. Pues ese acompañamiento que hacemos, ese proceso de evaluación de la idoneidad del candidato, ese programa de evaluación del idioma que luego va acompañado con ese curso online gratuito mediante nuestra plataforma de e-learning, porque además de dedicarnos a los programas internacionales y a la educación internacional, es verdad que desde hace más de 25 años contamos con una academia de idiomas en la que pues bueno, trabajamos muchísimo también a nivel online con distintas administraciones públicas, empresas privadas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos también ese conocimiento, ¿no? Y ese background. Por ese programa continuo de preparación para la experiencia que ayuda muchísimo, sobre todo en esas primeras semanas, y este también nos ayuda mucho a los padres, es decir, también insistimos en que los padres seáis partícipes, ¿no? de ver estos webinars y de formaros también porque el aterrizaje para los estudiantes puede ser durillo, pero que se marchen de casa, pues para los papás también lo es. ¿Vale? Y un poco también pues por lo que decíamos, ¿no? De toda esa, pues de todo ese acompañamiento, del ir de la mano, esa gestión de convalidaciones, ese hacer fácil lo difícil, estas serían un poco las razones que destacaríamos, ¿no? Además somos miembros de ASEPROCE, de la Asociación de Promotores de Cursos de Idiomas en el Extranjero, y es cierto que nos auditan cada año y en la última auditoría obtuvimos un 100% en calidad, ¿no? Eso no quiere decir que lo hagamos todo perfecto, sino que cuando hay un incidente, pues nos dejamos la piel para resolverlo de la mejor manera posible. Con respecto al curso online de 85 horas o la plataforma e-learning, como os decía antes, esto ayuda muchísimo a los estudiantes en dos fases, ¿vale? Una es, si lo quieren realizar previamente al viaje, para un poco refrescar su idioma y demás, les haríamos una prueba de nivel y les asignaríamos el nivel B2, C1 o C2. Que prefieren hacerlo durante la estancia y así aprovechar este curso mientras están recibiendo el input en destino y prepararse el examen oficial para hacerlo una vez terminen, pues perfecto, sin problema. ¿Vale? Es un plus que creímos importante incluir y que la verdad es que ayuda muchísimo. También nosotros podemos asesorar cuándo es el mejor momento para el estudiante en concreto para que lo haga, ¿no? Si a lo mejor va un poco más justo de idioma, pues igual el momento es antes. Si se va más suelto, pues decir, bueno, pues un complemento perfecto a tu programa en destino.
Otra de las cuestiones que son importantes que podemos ofrecer, esto sí, tiene un coste adicional, es el personal coach o tu entrenador hacia la certificación, como nos gusta llamarle. Básicamente esta figura es la de un tutor personal, un entrenador, mejor dicho, ¿vale? Que lo que hace es marcarte unos objetivos y hacer un seguimiento brutal de la labor del estudiante, pues para que pueda sacarse el B2 o el C1 al finalizar el curso, ¿no? Entonces, a diferencia del curso anterior, que es un curso de e-learning en el que el estudiante va trabajando por su cuenta, aquí hay clases individuales videopresenciales, hay un seguimiento y control diario del progreso y hay un control de cumplimiento de los objetivos. ¿Vale? Pero esto sí es cierto que tiene un coste aparte, pero es bueno que lo sepáis pues para que lo tengáis también en cuenta. ¿Cómo es el proceso? A ver, aquí a mí ya veis que en la explicación me gusta ser bastante clara, sincera o llana, ¿no? Y aquí lo que sí que os tengo que decir es paciencia. O sea, la palabra clave del proceso es, por un lado, paciencia y por el otro, agilidad y rapidez, ¿vale? Es decir, paciencia con los americanos, agilidad y rapidez en los documentos que nosotros tenemos que presentar, ¿vale? Primero, ¿cuál es el proceso? Hacemos la entrevista con nuestro Student Counselor, ¿vale? El Student Counselor nos dice o nuestros asesores personales nos dicen si estáis preparados o no, hacemos esa entrevista de idoneidad y en todo caso pues podemos empezar a hacer la prueba del ELTIS, ¿no? Esto dependiendo un poco de cuando lo pida el cole en destino. Con vuestra selección de 3 centros nosotros la mandamos al coordinador de Estados Unidos y nos dice, vale, lo hemos recibido y ahora antes de que se confirme la plaza en cualquiera de estos 3 colegios, ¿vale? Porque muchas veces hay que hacer la aplicación colegio por colegio, tenéis que rellenar toda esta documentación. Entonces, a lo mejor estamos ante un dossier de 50 páginas, ¿vale? En la que no solo nos piden datos del estudiante como datos personales, datos médicos, que haga un álbum de fotos, que cuente un poco quién es, que se presente. Tenemos que recopilar también las notas del colegio de los años anteriores con su sello, tenemos que ir al médico a que nos hagan pues eso, como una especie de revisión y certifique el médico pues que estamos bien de salud o si tenemos algún problema o qué cuestiones hay que tener en cuenta, ¿no? Enviar el calendario de vacunación, ponernos las vacunas que no tenemos puestas y que se exigen en Estados Unidos, es decir, es un proceso largo y complejo. Es verdad que nos exige el tener que rellenar todos los documentos para que nos digan si nos dan la plaza o no. Obviamente, por ejemplo, con el tema de las vacunas, no es condición sine qua non que tengamos todas las vacunas puestas antes de que nos confirmen la matrícula, pero sí nos las van a exigir antes de llegar, ¿vale? Entonces, bueno, hay unos documentos que sí o sí los tenemos que rellenar antes de que nos confirmen la plaza y otros que es importante tenerlos en mente y agilizarlos, ¿vale? Pero que a lo mejor, pues bueno, si se les dice, no, es que no tengo esta vacuna puesta porque tengo la cita en el mes de mayo. Bueno, pues no pasa nada, a eso nos esperarán, ¿vale? Pero sí que exigen tener una gran parte de la documentación completada antes de que nos confirmen la plaza, ¿vale? Por eso digo que agilidad y rapidez por nuestra parte, paciencia por la de los americanos porque a veces tardan un poquillo. Otra de las cuestiones que nos pueden impedir es que el estudiante haga una entrevista con el propio high school, ¿vale? Son muchos los high school quienes quieren entrevistar al estudiante antes de confirmar o no su plaza, ¿vale? Pasamos todo esto una vez que nos confirman la plaza. Aquí sí que os tengo que decir que nosotros estamos muy pendientes y muy detrás y somos muy pesados para que cumplamos con los plazos, pues para un poco teneros al día, ¿no? Y si vemos que las plazas se están rellenando muy rápido, pues también nos lo tendremos que decir para que estemos todos al tanto. O sea que en este sentido no os preocupéis, que somos también como un entrenador que os va diciendo, oye, que te falta este papel, que te falta el otro, ¿vale? Que en ese sentido estamos muy detrás. Una vez que nos confirman la plaza y el colegio, por así decirlo, ya la siguiente fase sería la confirmación de la familia, ¿vale? Y esto de nuevo, paciencia, porque es un proceso bastante largo, ¿vale? Sobre todo hay que tener en cuenta que las familias en Estados Unidos tienen que pasar un proceso de screening muy complejo, ¿vale? Es decir, tienen que validar todos los antecedentes penales, tienen que pasar una serie de evaluaciones, una serie de entrevistas, entonces, bueno, que lleva su tiempo, ¿vale? Pero bueno, una vez que tenemos todo, familia y colegio, ya podemos coger los vuelos y que empiece la aventura.
Más cosillas con respecto a Estados Unidos, aspectos académicos. La educación en Estados Unidos es obligatoria hasta los 16 o los 18 años, depende del estado, ¿vale? Una de las particularidades que hay, a diferencia en España, es que el ratio de alumnos por clase es de 15 alumnos, por lo tanto tenemos una atención mucho más personalizada, ¿vale? Esa es un poco la media, también va a depender, en función de cada centro, de las asignaturas que cojamos, que luego vamos a ver qué sucede con eso. Las equivalencias, ¿cuáles serían? Pues por ejemplo, cuarto de eso sería grade 10, primero de bachillerato grade 11 y segundo de bachillerato grade 12, ¿vale? Y Estados Unidos tiene una política que se convirtió en ley en el año 2002, que es la de No Child Left Behind. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ningún estudiante puede quedarse atrás, ¿no? Y que en el sistema educativo todo el mundo tiene que hacer lo posible para desarrollar al máximo el potencial de los estudiantes, ¿no? Y que sean la mejor versión de ellos mismos, tanto a nivel personal como a nivel académico. Entonces, bueno, es algo importante a tener en cuenta porque bueno, se da mucha importancia a ese tratamiento personal, ¿no? A esa cercanía que se tiene con los estudiantes. Las asignaturas son mucho más prácticas que en España, y hay distintos niveles, ¿vale? Tenemos niveles ordinario, alto, superior, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí tenemos que tener en cuenta qué nivel de asignatura vamos a coger. Primero, por el tema de la convalidación, lo que se nos va a exigir, y segundo, un poco dependiendo de nuestras competencias o un poco de nuestras capacidades también, ¿vale? Hay asignaturas que, por ejemplo, están más enfocadas a la universidad y entonces igual son un poco más difíciles, ¿vale? Y tampoco es necesario hacer todas las asignaturas de ese nivel para la convalidación, y lo que nos interesa es, bueno, hacer las asignaturas que tengo que hacer de un nivel que más o menos me pueda defender bien y me ayude a adquirir conocimientos y competencias, pero que tampoco tenga que sufrir para aprobar, ¿vale? Hay un mundo de posibilidades para elegir, es decir, aunque tengamos que hacer algunas asignaturas X que se nos van a requerir para el tema de la convalidación, tenemos un montón de asignaturas para explorar que no estarían disponibles en España. Es decir, tenemos alumnos haciendo asignaturas tipo periodismo, bioquímica, nutrición, que un poco les abren la mente, ¿no? Y les ayudan a descubrir determinadas disciplinas en las que pueden estar interesados para luego decidir seguir por ese camino sus estudios universitarios, ¿no? Tenemos unas asignaturas que se denominan core, ¿vale? Que serían estos bloques, los bloques de matemáticas, pues de idiomas o lenguas, y un poco más pues, artes y humanidades, lo que sería aquí, ciencias y estudios sociales, ¿vale? Estos serían un poco los bloques en los que se dividen las áreas de conocimiento, ¿vale? Y dentro de las áreas de conocimiento tenemos varias asignaturas. Por ejemplo, en las áreas de conocimiento de matemáticas tendríamos álgebra, geometría, estadística, trigonometría. En el área de conocimiento de ciencias tendríamos las asignaturas de ciencias de la Tierra, ciencias en el espacio, ciencias marinas, biología, anatomía, física, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué nos pide la convalidación? Pues aprobar 4 o 5 materias de las que son obligatorias, dependiendo del grado que estemos cursando, realizadas durante 2 semestres o 3 trimestres. Esto de 2 semestres o 3 trimestres depende de cómo se estructuren las asignaturas o el curso en Estados Unidos, ¿vale? Y esto que veis allí de A, B, C o D se refiere a las notas, que las notas no tienen una calificación numérica, sino que tienen una calificación con letras. A sería sobresaliente, podemos tener A+, que sería como un 10, ¿vale? O A menos. B sería más pues, notable, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, es un sistema de calificación por letras al que los estudiantes se van a tener que acostumbrar. Sobre la convalidación, lo que decíamos antes, aprobar 4 o 5 materias obligatorias dependiendo del grado, realizadas durante 2 semestres, y la apostilla de la Haya, ¿vale? Para convalidar, pues por ejemplo, ¿qué convalidaría por matemáticas? Pues por matemáticas, teniendo en cuenta las asignaturas que se engloban dentro de esta área de conocimiento, podría convalidar la asignatura de matemáticas, de aritmética, de álgebra, de geometría, de cálculo, como ejemplos, ¿no? ¿O qué nos convalidaría por la asignatura de historia? Pues historia, historia mundial, historia de América, historia de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque nos hagamos una idea de cómo está organizado. Y otra de las cuestiones que nos gusta mucho comentar, ¿no? y que animamos a todos los estudiantes a que participen son las actividades extraescolares. Porque aquí the sky's the limit. Es decir, hay un mundo de posibilidades a nivel de actividades extraescolares y están genial
para socializar, para hacer amigos, para un poco soltarnos, relacionarnos con americanos y un poco vivir lo que es realmente la cultura americana, porque no se entiende un high school sin un equipo de animación, o sea, sin un equipo de cheerleaders, sin los equipos deportivos, ¿vale? Los clubes deportivos, etcétera, etcétera, o sin el yearbook o el anuario este del curso, ¿no? No se entiende, es lo que vemos en las pelis y es lo que pasa. Entonces, bueno, animamos a los estudiantes a que participen porque es una muy buena forma de mejorar su inglés, de socializar, de hacer amigos y de integrarse en la cultura americana, ¿vale? Cuestiones que nos preocupan más a los padres, la protección frente al COVID. Pues aquí con los sponsors americanos nosotros hemos llegado a una serie de acuerdos, ¿vale? Para un poco mitigar los efectos que pueda tener el COVID en caso de que contratéis este programa. Primero, que hay una devolución del 100% de los importes si se cancela oficialmente el programa. Es decir, si los estudiantes no pueden hacer el F1 porque hay un cierre de fronteras, se devuelve el 100% de las cantidades, ¿vale? Luego también hay una serie de gastos reducidos de cancelación. Hay una garantía de la presencialidad, es decir, los institutos a los que van a ir los estudiantes están haciendo clases presenciales. En el caso de que hagan clases online tendría que ser una cuestión puntual y por cuestiones justificadas, ¿vale? Pues por ejemplo, que llegue una Filomena como el año pasado y que no se pueda salir de casa porque pues estén bloqueados con la nieve, ¿no? Cuestiones así, ¿vale? O porque haya muchísimos casos de COVID en ese centro y decidan pues, cerrar el colegio durante una semana. Pero lo que se garantiza es que las clases son eminentemente presenciales. También se garantiza la posibilidad de finalizar el curso en destino, es decir, esto ahora igual ya no es tan relevante, pero cuando llegó el estado de alarma y nos encerraron, ¿no? Los estudiantes que teníamos en Estados Unidos se les ofreció la posibilidad de ser repatriados y venir a España o de quedarse allí con sus familias anfitrionas. La mayoría decidió quedarse porque dijo, bueno, ya que estoy aquí, por lo menos mejoro mi inglés, ¿no? Entonces, para estar confinado en España, estoy confinado en Estados Unidos. Pero nosotros ofrecimos esas dos posibilidades. Cambio de destino o aplazamiento al año siguiente sin coste. ¿Vale? Y nada más, hasta aquí un poco la presentación o la explicación de en qué consiste este programa de año escolar en Estados Unidos en modalidad F1. Creo que es una maravillosa experiencia, creo que es una opción ideal para nuestros estudiantes y que las ventajas que tiene un F1, pues la verdad es que son muchas frente al tradicional programa J1 y que es algo que recomendamos, ¿no? Que valoréis, que analicéis y que hay un mundo de posibilidades por explorar, ¿no? Y que, jolín, el sueño americano no se vive todos los días y esta es una oportunidad única para que los estudiantes vuelen, se desarrollen y disfruten, ¿no? Y hagan